Román Yasinski. Circuito Éxitos. 7:36 de la mañana. Es hoy el tercer día de nuestro seriado sobre contaminación. Lo vamos a hacer como hicimos los dos anteriores. Primero conversar sobre el tema regulatorio, legal, las ordenanzas, y luego sobre el impacto que los tipos de contaminación tienen sobre nosotros los seres humanos. Hablamos el lunes de la contaminación visual, ayer de la contaminación sonora. Hoy vamos a hablar de la contaminación del aire o atmosférica, que es aquella que puede implicar un riesgo, un daño para personas, pero para plantas y para animales también. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos, con él hablar de este tema de la contaminación del aire. Alejandro, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Muy bien, encantados de tenerle. Alejandro, ¿cuáles son los principales elementos que contaminan el aire? Bueno, lo primero que tenemos que decir que en Venezuela tenemos una desinformación muy grande con respecto a la situación de contaminación del aire. Desde los finales de los años 80, no hay medidas de contaminación públicas al menos, y lo que se pueda por ahí es que no hay ninguna medida de contaminación. Tenemos situaciones además que sabemos que son peligrosas porque Alejandro. extraordinario trabajo de investigación periodística hecha por periodistas venezolanos en el cual Vamos a intentar el contacto de nuevo con Alejandro. Tendremos que comenzar de nuevo porque estas dos lagunas, la verdad, no nos permiten entenderle. La idea hoy con Alejandro primero es plantear eso, los principales elementos de contaminación, de qué manera podemos nosotros aportar, apoyar, ayudar, y luego claro, estaremos conversando desde el punto de vista médico con cómo nos afecta un aire contaminado. No ha sido posible establecer el contacto con Alejandro. Bueno, podríamos invertir el orden de la conversación el día de hoy sin problema. Así que voy a dar la bienvenida a José Isea Dubuc. Es médico neumonólogo de medicina interna también del médico docente La Trinidad, del Centro Médico Docente La Trinidad. Doctor Isea Dubuc, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por tenerme allí y por poder compartir alguna información general sobre el problema. ¿Qué riesgos, Fíjate, doctor, corremos? El aire tiene que tener oxígeno, tiene que tener hidrógeno. El hidrógeno evita el colapso pulmonar y el oxígeno permite la actividad diaria de la vida, pues. Uh-huh. El problema está en que la industrialización, la concentración de grandes ciudades con grandes poblaciones ha hecho que el aire se enrarezca y se contamine, uh-huh, básicamente con productos de combustión de los productos fósiles como uh-huh, la gasolina, uh-huh, o de problemas ambientales como construcciones, fábricas, incendios, etcétera. Entonces, la presencia de partículas, digamos, tóxicas, como puede ser el ozono, como puede ser unas partículas muy pequeñas de micrones, que se llama partículas de micrones de 2.5 micrones, el óxido, el monóxido de carbono, el dióxido de sulfuro y el dióxido de nitrógeno, generan problemas pulmonares que, como no se puede medir porque son invisibles las partículas y los gases, irritan la vía aérea, producen desnaturalización del DNA y pueden producir cáncer en cualquier sitio. De tal manera que el problema del aire contaminado genera problemas de irritación a nivel de las vías aéreas, produce aumento del asma bronquial, produce aumento de los problemas de desarrollo en los niños. Y hay una cosa muy importante que se llama GET, que es la genética, la exposición y el tiempo. De tal manera que una persona contaminada, por ejemplo, pensamos en la avenida Urdaneta, todo el día, una persona que trabaja allí, que vende helados o que tenga un puesto, un kiosco o que venda, qué sé yo, lotería. Esa persona está expuesta a altas concentraciones de esas partículas pequeñas que en corto plazo pueden producir problemas cardíacos. O sea, la incidencia de infarto al miocardio ha sido demostrada con exposición intermitente a áreas de alta contaminación. Cuando habla de corto plazo, doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? Puede ser días. Días nada más. Porque el problema uno tiene un endotelio que es como un coral, pues es como una que se puede obstruir el vaso,
y la presencia de esas partículas puede inducir cambios muy rápidos en el endotelio. Si una persona tiene una aterosclerosis previa, pues se puede agravar el problema. De tal manera que es muy importante, hay unos índices que aparecen en las redes que se llama índice de calidad del aire, que se puede medir. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver en el mapa mundial, como en las zonas de guerra. Por ejemplo, ahorita en Ucrania la contaminación es altísima, el incendio que está ocurriendo ahorita en Chile, lo que pasó con los incendios en Australia con la pérdida, la migración de animales y la muerte de animales, las migraciones humanas, el problema ahorita del terremoto en Siria y en Turquía, toda esa cantidad de desechos que se producen generan de manera quizás no percibible una alteración del aire que genera muchísimos problemas. Nosotros vemos con mucha frecuencia problemas respiratorios y uno le pregunta a las personas, porque muchas veces no es tampoco el ambiente, a veces se fuman cigarrillos electrónicos en la casa o se fuman cigarrillos de combustión. Ahorita hay un problema terrible porque no hay gas y entonces la gente ha acudido nuevamente a las cocinas de leña y todo eso genera en el ambiente la falta de control en los carros. Fíjese usted que hace 2-3 años en Alemania recogieron toda la producción de Volkswagen porque hicieron un falso testimonio de producción de monóxido de carbono y de partículas contaminantes en la combustión de los carros y pararon eso y le pusieron una multa de millones de euros. Aquí no hay ningún control. Usted ve las camionetas, ve los carros, ve los autobuses sin aire, sin tubos de escape, emitiendo cantidad de gases y entonces claro, la vida es un ciclo, digamos, de armonía de muchas cosas, porque eso afecta a todo. Claro. Inclusive la misma aparición del dengue, del chikungunya, del Zika, de la fiebre del virus del Nilo Occidental, el problema del coronavirus, ¿qué fue? Bueno, alteración del ambiente con aparición de vectores o aparición de enfermedades que antes no existían. Fíjese, menciona el coronavirus y hay algo que me llama la atención. Estoy conversando con el doctor José Isia Dubuc. Fíjese, es verdad que durante la pandemia, el momento más importante, grueso, denso de la pandemia, es verdad que prácticamente no había transporte en la calle, es verdad que lo poco de construcción se había paralizado, es decir, había menos contaminación. Bueno, de hecho comenzaron las aves y algunos otros animales a tomar espacios urbanos. Eso es un hecho. Ahora, el COVID no ha terminado, el coronavirus no ha desaparecido, la pandemia no se ha erradicado, pero han vuelto los vehículos a la calle, se ha reactivado en alguna medida la economía, quiero decir en el mundo. Cuando se mezclan entonces ahora la contaminación en tiempos de COVID, ¿qué pueden estar recibiendo ustedes en consulta, doctor? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, fíjate, lo que cambió el curso del COVID fue la vacuna. Nosotros ahorita vemos, los casos han disminuido. Nosotros teníamos, que te dijera yo, 60, 70 pacientes hospitalizados, tuvimos más de 1.800 pacientes con una mortalidad altísima. Eso pasó. Ahorita uno puede ver, ahorita el problema es influenza, o es Coxsackie, o es parainfluenza. No hay, el COVID ahorita es muchísimo más... menos severo, pues es muy suave el virus, hay un catarro leve, no hay insuficiencia respiratoria, no se ven los infiltrados neumónicos como uno los veía antes. De tal manera que la vacuna, por ahora, porque es que el problema es que la vida es constante, cambia, y algunas cosas uno no puede, digamos, predecir el futuro, es muy difícil. Yo lo que sí creo es que aquí por lo menos lo que estaba diciendo el doctor antes, que habló muy poquito, pero dijo una cosa. Sí, ya lo vamos a tener, sí. Es que no existe regulación ninguna. Entonces, claro, nosotros no somos médicos ambientalistas, somos médicos neumólogos que vemos pacientes diariamente, pero obviamente que sí existe también otra cosa importante, que es el uso de detergente o el uso de ropa. Muchas veces la misma ropa que son sintéticos, eso puede producir contaminación del aire, parece mentira. Sí. Las nanopartículas, toda esa cantidad de cosas que se desechan al ambiente, como puede ser, bueno, volviendo a la cuestión de los cigarrillos electrónicos, los cartuchos de los Juul, que son plásticos que se botan, la cantidad de plástico que se produce, porque aquí no hay ninguna sentimiento, pues, de saber que el plástico es una cuestión que no se termina
de extinguir en el tiempo y que produce alta contaminación de las aguas. De tal manera que todo es una mezcla de cosas Sí. en donde está la naturaleza, están los animales, está el aire, está lo que hace el hombre, está lo que producimos necesariamente para poder vivir, ¿verdad? Ahora, Que son doctor, los fíjese. automóviles. Sí, De tal manera que quizás deberíamos entrar en una cuestión como de un análisis profundo de a dónde queremos ir, en todas las áreas, porque el Sí. aire es un problema, pero es un problema de educación, es un problema el agua, Sí. la contaminación de las aguas. Aquí todas las quebradas de Caracas están contaminadas, es una cosa increíble. Mañana Cuando vamos a en el hablar, de hecho, de la futuro- contaminación del agua. Pero doctor, fíjese algo, ya que esta contaminación del aire o atmosférica podría generar, como usted decía, Me puede afecciones decir José, no respiratorias. tiene que decirme doctor, me puede decir José. Ok. Cuando, Sí. cuando esta contaminación genera problemas respiratorios, incluso enfermedades cardíacas, podría llegar a cáncer, incluso. La pregunta Sí. entonces con la que quiero cerrar, ¿cómo se protege un trabajador, de la industria petrolera o de la Bueno, industria fíjate, por petroquímica? eso es que ¿O tiene cómo que se haber protege? Fíjese, voy más allá. Claro. ¿Cómo se protege a esa persona que tiene ese negocito en la avenida Urdaneta de la que usted hablaba? Bueno, es que ese es el problema. El problema está en que tiene que haber una política general de protección a todo el mundo. Yo estaba pensando esta mañana en la cuestión de la manipulación de la gasolina con la cuestión de la falla de la gasolina, trasvasando con la boca, chupando gasolina de un tanque para otro. Eso hay que esperar porque los efectos, el organismo aguanta mucho. Nosotros estamos hechos de una estructura y de una resiliencia Qué noble. increíble. Entonces hay que esperar a ver qué va a pasar en el futuro. Lo mismo pasa con la cuestión de los cigarrillos electrónicos, que ha sido una batalla. ¿Por qué? Porque el daño al tabaco es un daño tardío, a los 20 años, a los 30 años, no es inmediato. Entonces, yo diría que ¿qué hacer? Ujú. Crear conciencia. O sea, no podemos hacer más nada. Que la gente sepa que no puede quemar o que tiene que saber que tiene que tener el carro entonado o que tiene que tener un tubo de escape que funcione Sí. o que una persona que maneje un camión o una gandola o un autobús tiene que tener conciencia de que el humo que está expidiendo, que está contaminando la atmósfera y le puede hacer daño a su familia, a sus hijos, a sus nietos, qué sé yo. De eso se trata. Pero obviamente que sí existe a nivel, digamos, todas las cosas lo que se cocina, la fritura, la falta de ventilación. Sí. Ahorita tenemos un problema terrible con el aire también, que es la tuberculosis. Tenemos una epidemia de tuberculosis. Ya pasó, digamos, lo de la viruela del mono, Ujú. digamos, lo espectacular. Pero Sí. lo diario, lo cotidiano, el paludismo, el agua contaminada, la disentería, la diarrea, la desnutrición, el problema de la tuberculosis, que tenemos ahorita una endemia terrible de tuberculosis, que mata millones de personas al año. Entonces eso Sí. no se tiene como una cuestión de Sí. interés público, porque Sí. no es espectacular. El Entonces, uso de la yo- mascarilla, por ejemplo, esta señora que tenga su puestico en la avenida Urdaneta, como lo hacen en Sí, tantos países de Asia, claro que ¿es ayuda, prudente? claro que ayuda, Ok. ayuda. Eso se vio, por ejemplo, en pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa, enfermedad crónica previa, que hacen exacerbaciones, y cuando usan la máscara se ha visto que no ha habido mayor exacerbación, probablemente porque la máscara protege no solamente contra virus, contra Ujú. bacterias, sino probablemente contra partículas en el ambiente que pueden ser muy tóxicas. Sí. Pero lo ideal sería usar máscaras N95, no máscaras habituales, no tapabocas habituales, sino máscaras N95 que filtran micropartículas y que pueden ser de mucha utilidad. Las N95 que Sí. se utilizaron muchísimo en COVID Sí. son más caras, pero protegen más. Claro. Eso es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil, Bueno, gracias a ti, y bueno, y saludos a la audiencia. muy amable. Gracias por atendernos. Es el doctor José Isia Dubuc, médico neumonólogo de medicina interna del Centro Médico Docente La Trinidad. Invertimos hoy el orden de las conversaciones. Tengo en línea a Alejandro Álvarez. Habían empezado a escucharle, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Alejandro, escuchó al doctor, ¿no? Totalmente, y muy importante lo que dijo. A ver, en Chile ocurre, por ejemplo, que hay una medición permanente de parte del Estado de cómo está la calidad del aire, al menos en Santiago, que es una ciudad muy, muy contaminada, lo mismo en México. Y cuando hay un mal día, cuando hay un peor día en términos de contaminación, de hecho, en los medios de comunicación sugieren a la gente no salir a la calle, no hacer ejercicio, utilizar tapabocas. Hay un seguimiento permanente. ¿Funcionaría? ¿Es prudente? ¿Es necesario? ¿Debería existir algo así en nuestro país? Por supuesto que debería existir, tiene que haber un Estado que tenga como
principal obligación proteger a la ciudadanía de cualquier daño generado por deterioro ambiental e incluso, por supuesto, evitar el deterioro ambiental. No existe desde hace muchísimos años. No hay ningún tipo de medición del aire que al menos sea público, que se conozca, y hasta donde uno puede saber por simplemente los comentarios de los especialistas, no hay ninguno. Comenzamos sí, Alejandro, comenzamos esta conversación. Yo le preguntaba por qué partículas, qué elementos contaminan el aire. Y allí yo quisiera retomar eso porque, como bien decía el doctor, son las emisiones de los vehículos. Sí, es verdad. Es la quema de los combustibles, es cierto. Pero él también hablaba, por ejemplo, de una construcción, de una fábrica. Él hablaba de la situación en Turquía y toda la polvareda que se ha podido. ¿Cómo estará de contaminado el aire en Turquía o en Ucrania producto de la guerra? Son muchos los contaminantes. Sí, la situación particular es que en Venezuela no sabemos. Los contaminantes pueden ser de enorme cantidad de tipos, contaminantes químicos, partículas en el aire, distintos tipos incluso de esporas, polen y otro tipo de elementos que están en el aire que pueden afectar la salud humana y la salud, incluso la salud ambiental. Es decir, el problema es que no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos ahorita como idea? Vamos a decir, grandes ideas, grandes rasgos. Las grandes ciudades en Venezuela en este momento, los niveles de contaminación parecieran, y aquí quiero subrayar eso porque no tenemos datos, parecieran no estar con tanto problema en este momento. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Hubo una disminución del tránsito terrestre, del transporte terrestre y una disminución de la industrialización dentro de las ciudades. Por lo tanto, la cantidad de aire, de hecho, para principios de los 2000, el cambio de la gasolina que contenía tetretilo de plomo, sí, a una gasolina que no tiene otros aditivos y no tiene tetretilo de plomo, mejoró la situación del aire de Caracas. E igual, por supuesto, la disminución del nivel de construcciones que en los años 80, 90 del siglo pasado eran una cantidad y mantenía una cantidad de polvo en la atmósfera. ¿Dónde están los problemas más graves de aire en este momento? Alrededor de las zonas petroleras, donde se está contaminando sin ningún tipo de control, donde en las zonas particularmente hubo un trabajo extraordinario realizado por una periodista llamada PDVSA, contamina más que lo que produce, donde indica cómo la existencia de las grandes montañas de coque y azufre en José, en el estado de Anzoátegui, está produciendo daño a las personas y comunidades que viven alrededor. Asimismo, en las instalaciones de PDVSA en el estado, digamos, Anzoátegui, más al sur, hay enorme cantidad de reportes de problemas de salud pulmonar de personas que trabajan en la zona y están ahí. Bueno, y si nos vamos más al sur, exacto, y si nos vamos más al sur, Alejandro, nos topamos con Bolívar y es hoy conocido en el mundo que la deforestación está ya considerada como otra forma de contaminación. Es decir, usted tala, usted contamina. Es decir, ahí lo que sí es que eso que está ocurriendo al sur, que es el problema gravísimo de minería sin control, no está generando un daño al aire, está generando al agua, a las organismos. Al aire al final también. Cosa, pero al aire no tan. Pero al aire al final sí, porque. En el sentido. Claro, porque está talando árboles. Vamos a darte un caso específico. Los mineros en Venezuela, prácticamente todos los mineros utilizan mercurio para separar el oro de los otros minerales. Y eso va al río. Ese mercurio es quemado y se volatiliza gran parte del mercurio. Ese mercurio pasa a la atmósfera. No tenemos idea de eso. El primer afectado es la persona que está haciendo ese proceso y la gente alrededor. Hay mediciones de contaminación de mercurio en el Callao enormemente preocupantes, en el cual indican que incluso niños están contaminados por mercurio. Ahora, parte de eso va acá. Ahora, lo que tú dices es importante. La contaminación a largo plazo producto de la deforestación. Los árboles son grandes filtros que existentes y son productores de grandes ríos de agua que van por la atmósfera. O sea, piensa en la idea de un río que va volando por encima de la atmósfera, humedad que va por la atmósfera. Esos bosques que están ahí absorben cualquier partícula que vaya en esos ríos. Eso, al quitar eso, por supuesto, vas a tener un aire más contaminado. Pero me preocupa mucho más Maracaibo. Me preocupa mucho más la situación alrededor de las zonas de grandes incendios durante el periodo de sequía, donde no hay ningún control. En los alrededores de Maracay, donde los incendios en el Parque Henry Pittier en años anteriores fueron muy, muy grandes, no hay enorme cantidad de problemas existentes.
Aquí en Caracas hay un problema recurrente y un problema de origen natural que se ha aumentado. Es decir, hay una época del año, cuando está dando la época de sequía, en el cual se produce la calina o calima. Sí. Es una bruma de color fuerte. El origen de eso es natural. El origen son partículas de sal que vienen del mar, pero se ha mezclado con partículas provenientes de incendios forestales. Y en este momento, en años anteriores, y precisamente el primer año del COVID, esa calidad. Hemos perdido de nuevo a Alejandro Álvarez y ya por razones de tiempo debo cerrar. Hemos tenido para tratar este tema hoy tercero de nuestro seriado hoy hablando de contaminación del aire o atmosférica. En principio al doctor José Isea Dubuc, médico neumonólogo de medicina interna del Centro Médico Docente de la Trinidad, y ahora escuchamos con alguna dificultad al final Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Entre las recomendaciones, bueno, mire, estuve leyendo ayer, tener el vehículo bien mantenido, ya lo mencionaba el doctor, usar en la medida de lo posible el transporte público para disminuir la cantidad de vehículos en la calle, en la casa utilizar bombillos y electrodomésticos que sean de bajo consumo, y eso lo indican las etiquetas, en casa también mejorar la ventilación, utilizar productos de limpieza ecológicos, son algunas de las cosas que usted y yo podemos hacer a partir de hoy para tratar de ayudar, para tratar de detener, de minimizar el impacto en la atmósfera. 7:57 minutos de la mañana, así cerramos en la segunda hora de nuestro programa. En la próxima parte estaremos